Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estéis viendo. Como ustedes saben, yo soy Verónica Martínez y les hablo desde el Instituto Mind de la Universidad de California en Davis. Y estamos en las charlas de excelencia de investigación en trastornos de neurodesarrollo que hace el Mind Institute. Y hoy, que hacemos cada 2 meses, nuestro objetivo es acercar la investigación en estos trastornos a la población hispana en Latinoamérica y en España. Les tenemos con nosotros hoy al doctor Raimundo Lozano. Raimundo es original de Guadalajara, perdón, de México, pero estudió en medicina en la Universidad de Guadalajara. De allí se vino a los Estados Unidos, donde hizo su residencia en pediatría en la prestigiosa universidad NYU en Nueva York, y de allí se mudó a California, hizo su fellowship en genética en la Universidad de California en Los Ángeles y luego estuvo con nosotros una temporada en la Universidad de California en Davis haciendo un postdoctoral estudiando autismo con la doctora Randy Hagerman, y luego nos dejó, se volvió a Nueva York y ahora mismo es profesor asistente de genética, psiquiatría y pediatría en la Escuela de Medicina de Icahn School of Medicine, que está en Nueva York. Y hoy nos va a hablar de decisiones reproductivas en mujeres con el síndrome de X frágil y de la investigación que él hace en ese campo. También nos va a hablar un poquito una de sus estudiantes, Laura Salles, que bueno, luego tendrá la oportunidad de conocerla. Muchas gracias a todos. Adelante, Rey. Gracias, Verónica. Buen día, es un placer para mí y para la doctora Laura Salles presentar este trabajo acerca de las mujeres que tienen el síndrome de X frágil en el contexto de fertilidad y de identidad relacionada con este síndrome y sus características que incluyen autismo y disabilidad intelectual. La mayoría de este trabajo lo desarrolló Sarah Reis, una estudiante de la maestría de consejería genética de aquí de nuestro programa de la escuela Icahn. No tenemos conflicto de interés. Hablaremos acerca de este tema por 45 minutos y tendremos de 10 a 15 minutos para preguntas y discusión. El estudio del que hablaremos fue publicado recientemente, hace aproximadamente 2 semanas, en la revista del Women's Health Reports, que tiene acceso gratuito y puede ser revisado para más detalles acerca de esta investigación. Antes de comenzar con este estudio, hablaremos revisaremos una introducción a nuestro tema de hoy. Empezaremos con la revisión de la genética del autismo y de la disabilidad intelectual en el marco del sexo femenino relacionado con el cromosoma X. La disabilidad intelectual y el autismo son desórdenes que tienen mucha variación clínica y genética. La etiología molecular es desconocida en la mayoría de los casos. Estos desórdenes son más comunes en los varones y afectan aproximadamente 30% más a los hombres que a las mujeres. Esta variación depende del sexo y puede ser atribuida a que las mujeres tienen 2 cromosomas X y los varones solo 1. Y a que el cromosoma X tiene muchos genes relacionados con las habilidades intelectuales. Aquí en esta ilustración podemos ver el cromosoma X, que incluye una lista de muchos genes. La lista no está completa ya que hay casi 100 genes que están asociados con habilidades intelectuales que están incluidos en el cromosoma X. Debido a esto, los varones son más afectados y mayormente incluidos en los estudios de investigación y se sabe menos acerca de las mujeres. Pero, ¿qué pasa con los X cromosomas, con los cromosomas X de las mujeres? Bueno, uno de los cromosomas X es inactivado a través de un proceso llamado inactivación del X, en el cual, durante la etapa del blastocisto, uno de los cromosomas X es inactivado al azar. En esta ilustración vemos cómo las células inactivan uno de los cromosomas X. Entonces, las mujeres tienen células que activan un solo cromosoma, pero varía de célula a célula. De esta manera, si hay una mutación en uno de los cromosomas X,
va a haber células que utilizarán el otro cromosoma X que no tiene la mutación y esas células serán funcionalmente normales. Entonces, las mujeres que tienen mutaciones en el cromosoma X pueden tener un genotipo normal o ligero. También pudieran tener un fenotipo más severo, pero es menos común. Aquí hay un perfil de un varón con autismo. El perfil de una mujer puede ser diferente. Una mujer con autismo puede tener mayores problemas de depresión o ansiedad, pero menor problemas de aspectos como contacto visual, hipersensibilidad sensorial, habilidad cognitiva, que en ocasiones requiere un soporte mínimo, habilidades sociales que ponen a riesgo a una persona de ser manipulada y habilidades prácticas. Esto ha llevado a un aumento en el diagnóstico de mujeres con autismo. Y un estudio reciente encontró que las mujeres que tienen autismo y que están en edad reproductiva tienen características especiales que son importantes. Este estudio encontró que estas mujeres carecen de información relevante a su diagnóstico, que pueden tener condiciones médicas crónicas y psiquiátricas, que utilizan medicamentos que pueden tener efectos teratogénicos y que tienen mayor número de abuso. Como ustedes saben, el síndrome de X frágil es causado por un triplete en el gen FMR1, localizado en el cromosoma X. La mutación completa incluye más de 200 tripletes que afectan la función de este gen, que es responsable de mantener conexiones en las neuronas, e incluye la inactivación del cromosoma X de la que hablamos previamente. Las mujeres con el síndrome de X frágil pueden tener desórdenes de atención, emocional y dificultades intelectuales. También de ansiedad y reclutamiento. El Instituto Nacional de Consejería Genética recomendó que las mujeres con este síndrome se debe utilizar un modelo más emocional que educacional y recomendó tener cuidado de entender y no estigmatizar a esta población. Desafortunadamente, no hay información acerca de cómo las mujeres se sienten al tener este diagnóstico, ni cómo ven las posibilidades de tener hijos. Las mujeres con la mutación completa tienen 50% de oportunidades de heredar el cromosoma afectado y de tener un hijo o una hija con este síndrome. También tienen 50% de oportunidades de heredar el cromosoma normal y de tener un hijo o una hija saludable. Las mujeres con el síndrome de X frágil tienen opciones reproductivas y una opción de esas es la fertilización in vitro, que es un método de reproducción asistida en el que los óvulos de una mujer se fertilizan fuera del cuerpo en una placa de laboratorio. Los embriones pueden ser estudiados para determinar si no tienen la mutación y ser transferidos al útero de la mujer. Nuestro objetivo en este estudio fue utilizar el síndrome de X frágil como un modelo genético y explorar las perspectivas acerca del diagnóstico e investigar las motivaciones de las mujeres acerca de tener hijos en el futuro. La doctora Laura Sales nos empezará a hablar de este estudio de investigación, de la metodología y los resultados. La doctora Sales es ginecóloga obstetra y además es médico genetista en la escuela ICANN de la ciudad de Nueva York. Okay, ¿pueden ver? Ok, gracias, doctor Lozano. Ahora voy a discutir los métodos utilizados en nuestro estudio. También revisaré nuestros resultados y conclusiones. Condujimos un estudio enviando una encuesta anónima con 33 preguntas. Las preguntas eran de opción múltiple y también abiertas. El lenguaje utilizado fue de grado séptimo escolar. Incluimos mujeres mayores de 18 años diagnosticadas con síndrome de X frágil, definido como más de 200 CGG repeticiones con los genes FMR1. Mandamos nuestras encuestas a las pacientes de nuestra propia clínica en el Hospital Mount Sinai en Nueva York
y también a pacientes de la Fundación Nacional de X Frágil. Analizamos los datos de acuerdo a frecuencias, estadísticas descriptivas y análisis de correlación. Las respuestas a preguntas abiertas fueron organizadas de acuerdo a temas comunes. Y los resultados. Un total de 57 individuos respondieron la encuesta. De estos, 31 pacientes respondieron todas las preguntas. De estos 31 pacientes, 25 reportaron tener mutaciones completas. 4 reportaron tener mosaicismo de mutación completa y premutación y 2 no estaban seguras. La mayoría de las personas que respondieron se identificaron como blancos y entre las edades de 25 y 44 años. El nivel de educación más alto de 42% de las personas que respondieron era bachillerato, mientras el 58% tenían grados avanzados de educación. Casi la mitad de las personas que respondieron fueron solteras y nunca se han casado. La mayoría de las personas que participaron tenían al menos una comorbilidad médica. Los diagnósticos más comunes incluyeron depresión y ansiedad. Otras comorbilidades reportadas incluyeron desórdenes en el espectro de autismo, con dificultades de inatención y dificultades en procesamiento sensorial. Del total de las personas que respondieron, el 30% no reportaron discapacidades de aprendizaje, 40% reportaron discapacidades de aprendizaje medias y 30% reportaron discapacidades de aprendizaje moderas o severas. Alrededor de la mitad de las participantes vivían con su familia en casa, mientras que la otra mitad vivía independientemente. Ninguna de las participantes encuestadas reportaron estar viviendo en un establecimiento de hogar de grupo. Cuando se les preguntó acerca de su empleo, el 30% reportaron no estar trabajando, 30% reportaron estar trabajando medio tiempo y 40% reportaron estar trabajando tiempo completo. De los 22 individuos que reportaron estar empleados, los campos ocupacionales más comunes fueron educación, servicio de comida o limpieza, trabajo sin ganancias y soporte administrativo. Otros campos incluidos fueron leyes, fotografía, cosmetología, salud, gobiernos y ventas. La mayoría de las personas que respondieron no necesitaron asistencia con actividades de vida diaria. De los 6 que requirieron asistencia, 4 requirieron asistencia mínima y 2 requirieron niveles de asistencia altos o moderados. Esta asistencia incluyó ayuda para cocinar, cuidado médico, ayuda financiera y ayuda para manejar en auto. No hubo reportes de asistencia requerida para vestirse, higiene personal, ayuda para usar el baño o para moverse. En general, fuimos capaces de capturar un rango amplio de diversidad clínica. Usando una encuesta en línea, podría haber producido una población sesgada, incluyendo un grupo de participantes de alto funcionamiento o más independiente, requiriendo habilidades en comprensión de lectura, navegación de tecnología y mantenimiento de atención. Preguntamos una serie de preguntas relacionadas a cómo los participantes que respondieron se identifican con su diagnóstico. Alrededor del 55% de las personas encuestadas se dieron cuenta que tenían SXF cuando ya eran adultos. La mayoría no supieron su diagnóstico hasta que eran mayores de 30 años.
45% de los individuos se dieron cuenta que tenían SXF en su infancia, niñez o adolescencia. A las participantes también se les pidió seleccionar descripciones relacionadas a cómo se sienten teniendo el síndrome de X frágil. 21 indicaron sentimientos de aceptación y de ellas 3 también reportaron sentimientos de rabia o miedo acerca del diagnóstico de SXF. No hubo reportes de sentimientos de motivación o poder, los cuales eran 2 de las opciones de descripción positivas. Las personas que participaron también tenían la opción de seleccionar sentimientos negativos. 6 describieron sentimientos de rabia, 5 estaban asustadas, 3 tenían sentimientos de culpa y 2 reportaron sentimientos de negación de su diagnóstico. Les pedimos a las participantes que explicaron estos sentimientos en su identidad. Una variedad de respuestas fueron sometidas, yendo desde sentimientos positivos de esperanza, alivio, sorpresa y aceptación, hasta sentimientos negativos de odio, negación, aislamiento y de ser diferente. Respuestas con perspectivas positivas incluyeron: me di cuenta de por qué me manejo de cierta manera en situaciones. Al principio estaba muy asustada de cómo sería mi futuro, pero después de hablar con un consejero, me di cuenta de que hay esperanza para mí. Inicialmente estaba sorprendida de que yo tuviera la mutación completa porque no tengo síntomas. Estaba también aliviado porque esto significa que no necesito preocuparme por faxes. Respuestas con perspectivas negativas incluyeron: no pienso que soy diferente a los demás, pero aparentemente lo soy. Nunca he tenido amigos. No fui incluido en grupos sociales. No podía estar a la par de otros muchachos en deportes, danza, clubes, etc. Mis hijos también tienen SXF y lo odio. No les caigo bien a un montón de gente y tampoco quieren ser mis amigos. Sé que lo tengo, pero actúa como si no me afectara. No hago buenas decisiones sociales. A los participantes se les pidió seleccionar con cuál etiqueta de su diagnóstico mejor se identifican. Se les pidió seleccionar todas las opciones que aplicaban. Solo 21% de los participantes seleccionaron identificarse como una mujer con síndrome de X frágil. La mayoría de aquellos que prefirieron un diagnóstico diferente se identificaron como mujeres con mutación completa. 14% de participantes se identificaron como una mujer afectada, 12% se identificaron como mujer no afectada y 17% de individuos seleccionaron que a ellos no les gusta ser marcado como alguien con síndrome de X frágil. 2 individuos eligieron escribir sus propias respuestas, solo yo, y mujer con una mutación completa o mujer con síndrome de X frágil. Muchas de las mujeres que no se identificaban como diagnosticadas con SXF alcanzaron altos niveles de independencia y no tuvieron condiciones médicas coocurrentes. De aquellas que reportaron condiciones coocurrentes, la percepción del papel que SXF jugó en sus síntomas varió, con ambos sentimientos positivos y negativos acerca de su diagnóstico. Después de esto, a las participantes se les pidió reportar el nivel de comodidad que sienten compartiendo su diagnóstico con otros. La mayoría de las participantes reportaron sentirse muy cómodas y de alguna manera cómodas o solo cómodas compartiendo su diagnóstico con amigos cercanos o con sus parientes. 20% reportaron que ellas se sienten de alguna manera o muy incómodas compartiendo su diagnóstico. A las participantes también se les preguntó el nivel de comodidad que sienten cuando ven a un profesional médico. 17 reportaron sentirse muy cómodas cuando ven a un profesional médico para su diagnóstico y 10 reportaron sentir algún nivel de incomodidad. 6 reportaron sentirse mal entendidas cuando ven a un profesional médico y 4 reportaron ser vistos por un profesional médico cuando ellos sienten que es importante para su salud. Sin embargo, no disfrutan ser vistos por SXF.
Esta es una consideración importante porque mujeres con mutación completa pueden escoger no recibir consejería médica y aislarse de su comunidad y su familia. Entre todos los diagnósticos de identidad hubo algo en común: el sentimiento de no ser normal, fuera de lugar y mal comprendida. Más de un tercio de las mujeres reportaron sentirse en conflicto con su diagnóstico de alguna manera. Un diagnóstico de SXF puede complicarse más para mujeres debido a su posición en la misma categoría genética de hombres, a pesar del hecho de que presentan diferentes fenotipos. Hasta hoy no hay criterios clínicos para el diagnóstico de SXF en mujeres y el diagnóstico está basado únicamente en descubrimientos moleculares. A los participantes se les pidió responder a una serie de preguntas relacionadas con decisiones de reproducción. 53% de los participantes que respondieron estaban en una relación en la actualidad, mientras 47% no. De los 14 individuos que no estaban en una relación, 10 indicaron desear o a veces desear estar en una relación. La población estaba dividida en mitades exactas cuando se les preguntó si tenían hijos o no. De los 15 individuos que no tenían hijos, 6 indicaron que querían tener hijos. Una participante reportó que ella previamente quería hijos, pero desde entonces ha cambiado de opinión. 2 no estaban decididas, 5 no deseaban tener hijos y una participante no pensaba que pudiera tener hijos. De los 15 individuos que tenían hijos, 12 de ellas estuvieron embarazadas antes de darse cuenta de su diagnóstico. Cuando se les preguntó si alguien les había explicado su riesgo de tener hijos con síndrome de X frágil, 84% reportaron sí, 13% reportaron no y 2 indicaron que no estaban seguros. Sin embargo, cuando se les preguntó si ellos creían que podrían tener un hijo sin X frágil, el 23% respondió no y 37% no estaban seguras. Esto también demuestra una falta de conocimiento en esta población y la necesidad de más consejería efectiva y la consideración de remisiones a especialistas reproductivos después del diagnóstico. Debido a que disabilidades intelectuales y pensamientos tangenciales podrían limitar el éxito de métodos de consejería genéticos tradicionales que enfatizan educación médica, la Sociedad Nacional de Consejeros Genéticos recomienda que mujeres con SXF se podrían beneficiar de una exploración de sus sentimientos en vez del modelo de educación tradicional. Finalmente, a las personas se les preguntó acerca de cómo se sentirían teniendo un hijo con síndrome de X frágil. La mayoría de las participantes indicaron que ellas se sentirían en conflicto o no quisieran tener un hijo con SXF, mientras el 3% de los participantes se sintieron que podrían sentirse más conectados con su hijo. Esto es importante porque, como se mencionó anteriormente, la mayoría de mujeres con SXF estuvieron embarazadas antes de darse cuenta de su diagnóstico. 6 de las participantes seleccionaron otro y escribieron comentarios que incluían: ya tengo 2 hijos, ambos fueron diagnosticados con síndrome de X frágil y los amo a los 2. Ya me ha pasado debido al mal doctor que nunca hizo ninguna prueba. Hubiera cambiado mi opinión completamente. Aunque dicho esto, amo a mis 2 hijos más que a la misma vida. Ellos son mis amores. Cuando se les preguntó si optarían o no por usar fertilización in vitro con preimplantación de diagnóstico genético para disminuir el riesgo de tener hijos con SXF, 74% de las mujeres que respondieron reportaron que ellas
considerarían definitivamente o potencialmente usar fertilización in vitro con diagnóstico genético. 7 mujeres indicaron que ellas no usarían esta opción. 4 por razones morales principalmente, 1 por razones económicas en la mayoría y 2 optarían adopción de fertilización in vitro. En la porción de pregunta abierta de la encuesta, las participantes indicaron otros factores influyendo sus decisiones alrededor de reproducción. Siempre preocupada cómo se van a cuidar mis hijos cuando muera. El riesgo de pasarlo es muy grande para que mi corazón se lo imagine. Quiero parar el ciclo de pasarlo en un gen afectado. También pienso que tengo el derecho de tener mis óvulos evaluados. Puede que no sea fértil, pero no sé. Hago decisiones horribles con mis relaciones. He estado con muchos hombres abusivos. Y por las conclusiones, esta fue la primera encuesta que afronta algunas de las necesidades psicológicas de mujeres viviendo con SXF. El fenotipo de mujeres SXF todavía no se ha descrito completamente. Nuestro estudio tiene un amplio espectro clínico. 83% tiene al menos un diagnóstico ocurriendo, 70% tiene discapacidades de aprendizaje, 81% no requiere asistencia con actividades de su vida diaria y 50% vive independientemente. 47% recibió su diagnóstico cuando eran adultos. ¿Esto debido a que son una población de mayor funcionamiento o es esto una odisea de diagnósticos? Una gran mayoría de mujeres han aceptado su diagnóstico. Se sienten cómodas, marcadas como alguien con SXF, compartiendo su diagnóstico con otras y siendo vistas por SXF. A través de cada categoría en identidad, entre 20 a 30% de mujeres indicaron que estaban luchando con estos aspectos. Estas mujeres tienden a tener diagnósticos múltiples o vivir en casa o no estar empleadas. El 70% de las mujeres estaban interesadas en tener hijos. 55% de las mujeres sentían conflicto o no querían tener un hijo con SXF. Y 65% de mujeres usarían o considerarían usar fertilización in vitro con prueba preliminar genética para evitarlo. Mientras que 80% de mujeres dijeron que el riesgo de pasar SXF se les ha sido explicado, solo 40% sabía acerca de la posibilidad de tener un hijo sin el síndrome de X frágil. La población necesita mejor consejería. Las limitaciones de este estudio aumentaron debido al diseño del estudio. Proveer una encuesta en línea podría haber producido una población con tendencia a un grupo de participantes independientes de mayor funcionamiento que requieren habilidades en comprensión de lectura, navegación de tecnología y mantenimiento de atención. La demografía de los participantes en la encuesta fue distorsionada con 98% blanca. Nos hubiera gustado tener una muestra de mayor tamaño y variabilidad clínica para mejorar el análisis. En el futuro, nos gustaría ver investigaciones que exploren maneras de mejorar consejería genética para esta población. Evaluar las perspectivas parentales de las necesidades médicas y psicológicas de sus hijas y tal vez explorar si están de acuerdo con las perspectivas de sus hijos. Estratificar la población basándose en habilidades cognitivas e independencia en vez de diagnósticos moleculares. Comparar esta población con otras poblaciones similares como pacientes con disabilidades de aprendizaje idiopáticas o disabilidades intelectuales medianas. Explorar cuestiones legales que tienen que ver con independencia en tener hijos en poblaciones con disabilidades intelectuales y aprendizaje.
Pues nada más recalcar que existe una variación clínica en las mujeres que tienen la mutación completa, que varía de no tener una discapacidad hasta tener una discapacidad severa. Y que debido a eso, por muchos años, las mujeres no habían sido incluidas en los programas de los exámenes genéticos. O muchas mujeres no fueron diagnosticadas hasta que no tuvieron un hermano que tenía una enfermedad severa. Y de ahí entonces fueron diagnosticadas. Y el problema que eso significa para los estudios en el futuro, porque considerando que las mujeres tienen 2 cromosomas y que uno de los cromosomas que no tiene la mutación completa va a estar activo, ocasiona problemas para justificar incluir a las mujeres en estudios que son restrictivos de una manera genética. Pero de todas maneras tenemos que tener en cuenta que es muy importante estudiar a esta población que no ha sido estudiada en el pasado y que tiene unas habilidades de función altas. Muchas de estas mujeres tuvieron hijos incluso antes de saber que tenían el diagnóstico de la mutación completa. Y muchas de ellas siguieron viviendo en su casa aún teniendo a sus hijos. Y algunas de ellas fueron abusadas porque carecían de habilidades sociales para juzgar las intenciones de otras personas. The UC Davis Mind Institute was founded in 1998 with the promise to reduce and prevent the disabilities that can be associated with autism and other neurodevelopmental conditions. Every day, our clinicians and researchers make progress on that promise. Our groundbreaking research on autism, Fragile X syndrome, chromosome 22q11.2 deletion syndrome, ADHD, and other conditions associated with disability are helping affected individuals achieve their fullest potential. Please visit our website or our social media platforms to find out more about current studies, upcoming events, and how you can help make a difference.